Buenas noches, estimados estudiantes. En la clase del día de hoy vamos a ver lo correspondiente a la unidad número 4 de transporte en la logística, donde los principales objetivos de esta unidad vamos a ver los tipos y funciones de transporte, las variables que definen el costo del transporte, así como elegir el medio de transporte, los beneficios que tiene un buen costo logístico y bueno, finalmente lo que es la logística inversa y los aspectos que la integran. Ahora bien, vamos a ver los diferentes medios de transporte que componen la cadena de suministro. Bueno, tenemos como medios de transporte, tenemos el aéreo, tenemos el terrestre, tenemos ferrocarril, los acuáticos, los ductos, el intermodal, los camiones de carga y el transporte de paquetería, donde los ductos, bueno, son principalmente utilizados, en el caso, por ejemplo, de nuestro país, de lo que es el transporte del crudo o el petróleo que se consume en el país que se puede transportar a otro. En el intermodal tenemos aquí lo que es la combinación de dos o más medios de transporte, ¿ya? Ahora tenemos los modos básicos de transporte que son el marítimo, el ferroviario, el terrestre, el aéreo y por ductos. Ahora, el diseño de una red de transporte que interviene en una cadena de suministro establece toda la infraestructura dentro de la cual se van a poder tomar decisiones operacionales de transporte con respecto a lo que son los horarios, las rutas, y bueno, hay que tener en cuenta las características básicas para los servicios que se van a prestar en esta cadena de suministro, como son el precio, el tiempo en tránsito, la variación de ese tiempo en tránsito, las pérdidas y daños que puedan ocurrir, los riesgos y los seguros tanto de la carga como del vehículo o el transporte. Ahora, estos factores son, como habíamos dicho, muy importantes en este caso para los responsables de los que toman las decisiones. Y en vistas a eso, para la elección de un servicio, independientemente del modo de transporte que seleccionemos, vamos a tener en cuenta tres aspectos fundamentales, es decir, el precio, donde aquí se va a incluir las tarifas, por ejemplo, si ya van a ser transportes públicos, transportes privados, ya va a haber un cambio en esa tarifa, los precios de la carga, la descarga de las mercancías, de los productos, los seguros, los precios de los seguros de esa mercancía, de los vehículos, el tiempo de tránsito, la variabilidad de ese tiempo en tránsito, y en el caso de las pérdidas y daños vamos a ver aquí las causas propias que conllevaron, por ejemplo, a esas pérdidas y daños o que pudieran representar pérdidas y daños y todo lo que tiene que ver con el servicio al cliente. Ahora bien, y tocando este tema así muy por arriba, porque ya ustedes tienen una asignatura que es Economía del Transporte, donde seguramente vieron estos aspectos, pero bueno, vamos a recordar esta parte. Donde vemos aquí los principios del transporte. Como hemos dicho, tiene que ver con la economía de escala y la economía de distancia. Donde en una economía de escala, a mayor carga por viaje, vamos a tener menos costo unitario por peso. Y donde los vehículos de mayor porte, por supuesto, van a ser más económicos. Y en el caso de la economía de distancia, aquí tenemos menor costo unitario a mayor distancia y los mismos costos fijos distribuidos en mayor cantidad de kilómetros. Ahora, con respecto al precio y el costo. En el caso del precio, vemos que está compuesto por lo que son las tarifas del transporte, para lo que es el desplazamiento de bienes entre dos puntos. Y bueno, puede considerarse, según el caso lo amerite, también cualquier cargo adicional, como por ejemplo recoger la mercancía, la entrega especial en destino, los seguros, entre otros. Y bueno, en el caso de los costos, tenemos ciertos costos que pueden ser aplicados. Por ejemplo, un envío en particular, como sería el combustible, como serían los mantenimientos de los vehículos, de la flota, la depreciación que sufren estos vehículos, estos equipos. Y por supuesto, el costo también va a variar drásticamente entre un servicio y otro. Y por lo general, el aéreo es el más costoso y el transporte marítimo por ducto realmente es el más económico. Ahora, el despacho en camiones es aproximadamente 7 veces más caro que el envío en tren, que a su vez es aproximadamente 4 veces más caro que el transporte marítimo.
Y bueno, estos costos, pueden tenerse en cuenta a modo de comparaciones generales para lo que es propósitos, por ejemplo, de selección del servicio. Y también debemos tener en cuenta lo que son los cargos reales en función al tipo de producto, las distancias que vamos a recorrer, entre otros aspectos. Ahora, en cuanto al tiempo en tránsito y su variabilidad. El tiempo de entrega o en tránsito no es más que el tiempo en que un envío se desplaza desde su origen hasta su destino. Y aquí vamos a hacer una pequeña aclaración donde frecuentemente un producto puede desplazarse, por ejemplo, por avión o por ferrocarril de una terminal a otra o entre aeropuertos, ¿no? Pero la recolección y la entrega ya de esa carga, de esa mercancía, de esos productos, se efectuará por medio, por ejemplo, de tráiler o camiones. Y aquí en este caso el tiempo en tránsito a ser medido es el tiempo de tránsito de puerta a puerta, es decir, lo que generalmente implica la combinación de más de un modo de transporte, lo que llamamos transporte intermodal, lo que mencionábamos al inicio de clase. Ahora, en el caso de las pérdidas y daños, aquí la consideración del tipo de producto es esencial a la hora de elegir un método de transporte por sobre otro, ¿no? Donde los transportistas tienen la obligación de desplazar la carga con rapidez, hacerlo con cuidado, a fin de evitar estas pérdidas o daños que se pudieran presentar. Y posiblemente la pérdida más importante que pudiera sufrir un transportista, ¿no?, está directamente relacionada con el servicio al cliente, porque incluso pudiéramos perder ese cliente y ser objeto de reclamaciones u otras cosas. Y también los envíos demorados o que llegan en malas condiciones, es decir, que la carga ya no va a llegar en las condiciones con la calidad requerida, que van a implicar, por supuesto, tanto inconvenientes como pérdidas para el cliente. Ahora bien, el caso de los riesgos también es un factor importante a ser considerado por el entorno ya sociocultural, porque múltiples factores también deben tenerse en cuenta antes de optar, como habíamos dicho, por un medio de transporte u otro. Por ejemplo, tenemos que pudieran haber impedimentos naturales, el tránsito que cada vez es más complejo y las dificultades que puedan establecerse o pudieran verse en las rutas ya establecidas. Ahora, en el caso específico del ferrocarril, aquí vemos que es un transporte que se caracteriza para largas distancias, generalmente a baja velocidad, y que es utilizado principalmente para desplazamiento de materias primas, de productos manufacturados de un bajo valor, y bueno, una gran parte del tiempo se destina a la carga y descarga de los vagones y desplazamiento dentro de terminales y a la clasificación de estos productos. Y bueno, una ventaja competitiva con respecto a otros medios de transporte es la posibilidad de realizar múltiples paradas ya durante el transcurso del viaje para adquirir o despachar nuevas cargas entre los puntos de destino y origen. Ahora, el servicio ferroviario también, por lo general, se comercializa en modo de carro lleno, es decir, el vagón lleno. Y bueno, se pueden ofrecer tarifas menores, pero a menudo se aumentan ya los costos generales de ese medio de transporte. Ahora, en el caso del tráiler o el camión, es un servicio de transporte que se utiliza principalmente para ya la transportación de productos semielaborados, de productos terminados. Y bueno, la ventaja de este servicio es que puede ser puerta a puerta. Ya hay una mayor disponibilidad de ese servicio, una mayor frecuencia, una mayor velocidad. Y si bien es cierto que el ferrocarril y el transporte en camión compiten en varios segmentos de lo que es el traslado de productos, bueno, una ventaja del transporte por camión no es más que, por ejemplo, los contratos que pudieran establecerse donde se sirve a un solo consignatario. También los camiones no poseen la capacidad de manejar todos los tipos de carga. Eso es una desventaja que tiene este tipo de transporte, debido, por ejemplo, a las restricciones por parte en cuanto a seguridad en autopista, a las dimensiones del vehículo, a los pesos que están establecidos, que están determinados por los envíos. Por ejemplo, en el transporte de materiales inflamables, corrosivos y peligrosos, ocurre esto principalmente. A ver, el camión tiene ventajas también para transportar en mercados locales,
Y bueno, debido a que frecuentemente se llena un camión tráiler antes de desplazar en lugar de lo que es el ferrocarril, que hay que llenar 50 o 60 vagones en este caso. Y bueno, en balance podemos decir y en conclusión que el camión tiene ventaja en el caso de lo que son los envíos pequeños. Ahora, en el caso del avión, vemos que en general las tarifas de transporte aéreo exceden por mucho a las de camión, es decir, más de 2 veces, y mucho más a las tarifas del ferrocarril. Pero en este caso, el mayor atractivo del avión es la gran velocidad a la que puede transportar la mercancía y las largas distancias también que puede recorrer. Y bueno, para calcular el tiempo de traslado, en el caso del avión, debemos considerar no solo los tiempos en el que se desplaza el avión, sino también de los tiempos de las operaciones en tierra, los tiempos de control, las esperas que tienen que hacer en cada aeropuerto, entre otros aspectos. Y bueno, la capacidad de los servicios aéreos también se ve limitada a lo que son ya las dimensiones físicas del espacio que tiene esa aeronave, es decir, la capacidad que tiene la aeronave. Y también debido a la implementación de aviones, que esto es algo muy positivo que pudiéramos mencionar, que se construyen cada vez más grandes, se espera exista también una reducción de costos, ¿no? Lo que haría también del servicio aéreo un gran competidor con respecto a los servicios terrestres, por lo que habíamos mencionado de las largas distancias que pueden recorrer en un tiempo menor. Y bueno, el transporte aéreo también presenta ventajas significativas en cuanto a la minimización de pérdidas y daños con respecto a lo que pudiera ser los transportes en tierra. En el caso de los barcos, vemos que el servicio de transporte marítimo es el medio más lento que el ferrocarril, y aquí la disponibilidad y confiabilidad de este servicio depende en gran medida de las condiciones climáticas, es decir, si hubieran inundaciones, temperatura bajo cero, entre otros, lo que por supuesto siempre va a variar de acuerdo a la región en la que estemos trabajando. Ahora, este tipo de transporte se caracteriza por la gran capacidad que puede, de carga que puede transportar. Y bueno, a medida que transcurre el tiempo, también se desarrollan y se construyen nuevos barcos con mayor capacidad, con mejoras en cuanto a mejoras tecnológicas, lo que es la navegación vía satélite, pilotos automáticos, mucho más eficientes, entre otros. También aquí vemos, bueno, una limitante que es donde mencionar que las rutas marítimas se presentan en mayor grado como una limitante a la hora, por supuesto, de mover grandes volúmenes de productos, y tal es el caso de restricciones que pueda haber, por ejemplo, en el canal de Panamá, que es uno de los canales en nuestra área de mayor uso. Y bueno, generalmente las cargas transportadas por vía marítima se mueven en contenedores de un tamaño ya normalizado para así poder reducir pérdidas, para poder reducir daños y tiempo, reducir también los tiempos de manejo y en la parte de seguridad también. Aquí los costos por pérdidas y daños de esta modalidad de transporte generalmente son bajos comparados con otras modalidades, como es el caso, por ejemplo, del transporte terrestre, aunque también necesitan todo un embalaje bastante fuerte, robusto, por estas manipulaciones normales que se hacen de carga y descarga. En el caso de los ductos, vemos que este tipo de transporte ya ofrece un rango muy limitado en cuanto a lo que a servicios, a capacidades de transportación del producto, ¿no? Y por lo general, el petróleo, el crudo y sus derivados son los que se utilizan mayormente en este tipo de transporte. Por lo general, el tiempo en tránsito y el medio de transporte es muy confiable, porque muy pocas veces, según estadísticas, se presentan interrupciones, y aquí por lo general las condiciones climáticas no van a afectar el transporte ni a los equipos de bombeo, que también son bastante confiables. Y bueno, las pérdidas y daños también son bastante bajas, aunque no pudiéramos ser precisos en esto porque pudieran darse otras condiciones de fuerza mayor que pudieran sí tener problemas en este caso, pero por lo general es bastante confiable.
En el caso de los servicios intermodales, son envíos de productos mediante la utilización de más de un tipo de transporte, ya de más de un tipo de servicio de transporte, perdón. Aquí la normalización ha ayudado mucho para lograr servicios de este tipo, ya, debido, por ejemplo, a que un contenedor está normalizado para ser utilizado tanto en un camión, como en un barco, como en un tren, y también en lo que es el transporte aéreo. Y bueno, un ejemplo que pudiéramos mencionar de servicios intermodales es la combinación que puede haber entre tren-camión o la combinación de camión-avión, debido que hay muchas veces también restricciones ferroviarias en el caso de este tipo de transporte, ¿no? Que no mencionamos en el ejemplo. Y bueno, entrando ya en el concepto de logística de transporte, vemos que no es más que el conjunto de actividades que se realizan a fin de cumplir objetivos y hacer realidad diversos propósitos que se enmarcan ya dentro de un determinado tiempo y que va a valorar a largo, mediano y corto plazo el cumplimiento de las actividades logísticas. Y bueno, para la gestión de la cadena de suministro en la logística, debemos tener en cuenta el alcance de estas siguientes actividades, o sea, las compras, el suministro de las materias primas, todo lo que tiene que ver con la programación de la producción, el procesamiento de esas órdenes de acuerdo a la producción realizada y la transportación. Ahora, ¿qué costos intervienen directamente en el transporte? Bueno, tenemos lo que es el personal de conducción, aquí es muy importante, los conductores, los operadores de los equipos, los vehículos, generalmente son costos fijos asociados al transporte. Tenemos los seguros, tanto de la carga como de los vehículos, tenemos impuestos, tenemos la parte del combustible, que de acuerdo a la distancia recorrida, bueno, sí será el costo que podamos asumir. Las reparaciones, que en este caso, en la parte del transporte marítimo y el transporte aéreo son bastante costosos, ¿ya? Los neumáticos, los mantenimientos preventivos que hay que realizar cada determinados kilómetros a los vehículos, y la financiación de vehículos también, que puede estar determinada, por ejemplo, si hemos solicitado crédito o préstamos a los bancos para poder financiar estos vehículos. Ahora, en cuanto a los costos de transporte ferroviario, tienen altos costos fijos y relativamente bajos costos variables, ¿ya? Ahora, el mantenimiento y la depreciación de las vías y el mantenimiento tanto de estaciones, de máquinas, están incluidos dentro de esos costos fijos. Bueno, en el caso de los costos variables, están relacionados ya, en este caso, por ejemplo, con los sueldos, con el combustible, y varía también según el volumen transportado en relación a los otros tipos de transporte. Ahora, esta relación hace necesaria también la necesidad de mover grandes volúmenes para poder ser rentables, para poder ser eficientes. El costo de transporte por carretera. Aquí los costos fijos son menores que el transporte por ferrocarril, debido a que los transportistas por lo general no son dueños de las vías sobre las que operan. Esto también trae arraigados costos variables, es decir, altos costos variables en forma de lo que podríamos decir impuestos para mantenimientos de autopistas, es decir, cuando pagamos, por ejemplo, los peajes, impuestos incluidos en los combustibles. Y bueno, los costos totales disminuyen, por supuesto, también según el tamaño del envío y la distancia, lo que habíamos hablado de la economía de distancia. Los costos de transporte acuático, que la principal inversión se realiza sobre el equipo de transporte, ¿no? Y donde los canales navegables y los puertos son de propiedad pública, y solo una parte de estos costos, los relacionados con mantenimiento de canales interiores, son generalmente cobrados al transportista. Aquí los costos en terminales incluyen tarifa en el puerto para ingreso de la carga y descarga de los productos y las mercancías. Ahora, estos costos son altos debido a los largos tiempos que incurren estas operaciones, ¿ya? En los costos de transporte aéreo, vemos que las aerolíneas por lo general tampoco son dueñas del espacio aéreo ni de las terminales,
Y bueno, estamos en un caso similar al que mencionamos anteriormente del caso marítimo, donde se adquieren servicios aeropuertarios como por ejemplo hay que pagar almacenamiento, carga de combustible, cada vez que llegamos a un nuevo destino, renta de un espacio determinado y donde los costos variables se reducen en función a la longitud del transporte. Y bueno, aquí el volumen también es un factor importante a la hora de determinar costos variables para el transporte aéreo. Ahora, los costos de transportación por ducto. Bueno, en este caso es bastante similar al ferroviario, donde las compañías transportadoras son dueñas ya aquí sí de los ductos por lo general, y prácticamente todos los costos de este sistema de transporte son fijos, y por este motivo es que necesita estar en constante funcionamiento la mayor parte del tiempo para poder ser rentables, para poder ser competitivos. Y bueno, los costos variables, bueno, ya se van a relacionar principalmente con la energía que se utiliza para mover el producto, en este caso por el que pusimos el ejemplo del petróleo, del crudo, hacia el destino donde se vaya a transportar. Ahora, los costos que afectan la rentabilidad de la logística del transporte también son muy importantes, valga la redundancia, para la rentabilidad de las empresas, ¿ya? Y en este caso de las empresas de transporte, donde vemos que pudiera estar dado, por ejemplo, por incumplimientos de tiempos de entrega, por cobros por pérdidas o daños, multa por incumplimiento en regulaciones, en leyes que se deben cumplir, en las maniobras, en los rendimientos, en los mantenimientos de los vehículos, en los robos y en costos financieros asociados al mismo. Y bueno, aquí es muy importante conocer los beneficios que tiene un buen costo logístico. ¿Por qué? Porque nos va a asegurar una mejor calidad del producto, del servicio que estamos prestando, va a haber satisfacción del cliente, vamos a poder fidelizar a los clientes, donde cuando decimos que hay una mejor calidad, esto hace referencia a un mayor precio, es decir, podríamos cobrar más por nuestro servicio, va a brindar una mejor imagen a la empresa, va a haber menos inspecciones por parte de organismos regulatorios, van a haber menos fallas en el servicio que estamos prestando y una mejor productividad. Y en cuanto a lo que es la satisfacción del cliente, al tener clientes satisfechos vamos a tener mayores ventas, vamos a tener menores quejas, menores reclamaciones y una mayor satisfacción también del personal que está trabajando en la empresa, porque no solamente es el cliente externo, sino el cliente que está trabajando con la compañía, con la empresa, el cliente interno. Y bueno, la fidelidad del cliente que está asociada ya a menores costos de marketing, de publicidad, van a haber ingresos constantes ya porque el cliente ya va a estar fidelizado y estos clientes por supuesto van a ser menos sensibles al precio, es decir, no van a tomar tan en cuenta a la hora de decidir por un servicio de transporte el que tenga menor precio, sino otras características asociadas al mismo. Y como decía Jack Taylor, cuesta 6 veces más conseguir un nuevo cliente que mantener a uno satisfecho. Y bueno, finalmente, mencionar brevemente lo que sería la logística inversa, que está relacionada y en todo lo que es la cadena de suministro, la cadena logística, donde es la que se encarga de todo lo que tiene que ver con la recuperación, el reciclaje de envases, los embalajes y los residuos peligrosos, así como los procesos de retorno de excesos de inventario, las devoluciones que hacen los clientes, los productos que tenemos obsoletos, inventarios que permanecen mucho tiempo en almacenes, como los denominados inventarios estacionales. Y bueno, los aspectos que integran básicamente esta logística inversa son lo que habíamos mencionado, procesos de retorno de exceso de inventario, la recuperación ya de los residuos peligrosos y el manejo que le vamos a dar, la recuperación y el reciclaje de lo que son los envases, los embalajes, todo lo referente a las devoluciones por parte del cliente, productos obsoletos, ya de merma que han sido desechados ya, y los inventarios estacionales y obsoletos. Y bueno, mencionar finalmente lo que tiene que ver con el deber número 4 de investigación, donde aquí es necesario estudiar
los temas referentes a la unidad número 1, a la unidad número 2, a la unidad número 3 y número 4, es decir, todas las unidades que hemos visto hasta el momento, e investigar las tendencias actuales que existen en la logística y el transporte, revisando cuáles son las empresas logísticas que tienen un éxito mayor en nuestro país. Y bueno, hay que responder en 2 hojas como mínimo, en Arial 2 a 1.5 espacio. Y la pregunta sería, ¿qué importancia tiene la logística y el transporte para el desarrollo económico del país y cuál es la tendencia en Ecuador? Y bueno, esta sería la pregunta que se debe realizar. Es decir, que se debe responder dividiendo en estas 2 partes, ¿no? ¿Qué importancia tiene la logística y el transporte para el desarrollo económico del país? Y bueno, en caso de las tendencias, bueno, ahí hay que buscar e investigar lo que tiene que ver con las empresas de éxito en el país y todo lo referente a las mismas. Y bueno, hasta aquí la clase del día de hoy. Muchas gracias por su participación. Y bueno, vamos a dar por finalizada la clase del día de hoy.